Bueno, buenas tardes. Habíamos quedado entonces con la explicación de un ejercicio de las reacciones de neutralización. En este caso, el primer ejemplo decía que se requerían 42,00 mililitros de una solución 0,1500 molar de hidróxido de sodio para neutralizar 50,00 mililitros de una solución de ácido sulfúrico. Y nos preguntaba cuál es la concentración de la solución de ácido sulfúrico. Entonces, como habíamos visto anteriormente, para resolver este tipo de problemas de reacciones en solución acuosa, los pasos que teníamos que seguir eran escribir la reacción química balanceada, a partir de las cantidades que teníamos, calcular los moles de reactivos de acuerdo a los datos que nos proporciona el problema, realizar los cálculos solicitados considerando la estequiometría, en el caso que sea necesario calcular el reactivo limitante y tener en cuenta la pureza. Luego de haber realizado todos los cálculos con todos los decimales, al final ajustar la cantidad de cifras significativas aplicando el redondeo para poder expresar el resultado del problema. Entonces, para este caso vamos a plantear cómo sería nuestro problema y vamos a ir resolviendo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los datos. Nos dice que tenemos hidróxido de sodio más ácido sulfúrico, serían nuestros reactivos. Esta es una reacción de neutralización, es decir, que se va a formar la sal correspondiente y agua. Entonces, la sal que se va a formar es que el sodio va a tomar el lugar de los protones hidrógeno en el ácido y se va a formar la sal con el anión sulfato, que sería el sulfato de sodio. Entonces, tenemos hidróxido de sodio y ácido sulfúrico como reactivos. Para que la reacción esté completa, lo primero que tenemos que hacer es balancearla. Entonces comenzamos. Sodio tenemos 1, acá tenemos 2, agregamos un 2 adelante y queda balanceado. Azufre tenemos 1, acá tenemos 1, no lo tocamos. Hidrógenos tenemos 2 y 2 está balanceado, y si hicimos todo bien, el oxígeno tendría que haber quedado automáticamente balanceado. Tenemos 2 más 4, 6, y acá tenemos, perdón, acá teníamos 2 de hidrógeno más 2, 4, acá teníamos que colocar un 2. Ahora sí, tenemos 4 de hidrógenos y nos quedan 2 más 4, 6 oxígenos. 4 más 2, 6 oxígenos, quiere decir que la reacción ya está balanceada. Bien, ahora tenemos que colocar los datos que nos da el problema. Nos dice que tenemos 42,00 mililitros de hidróxido de sodio, cuya concentración es 0,1500 molar. Una muestra de 50,00 mililitros de ácido sulfúrico, y lo que nos pide es su concentración. Entonces, vamos a imaginar cómo sería la situación. Como habíamos dicho, necesitábamos, para hacer esta determinación en el laboratorio, una bureta, que era como una pipeta, material volumétrico, con mucha precisión y exactitud, graduado, tiene un robinete. Necesitamos un material de sostén, el pie universal, con el soporte
doble Fisher para sostener la bureta y debajo de la bureta iba a estar nuestro recipiente que era un Erlenmeyer. Entonces, bureta, Erlenmeyer, doble soporte Fisher y pie universal. Entonces, acá nuestra solución valorante o titulante o de concentración conocida es el hidróxido de sodio. Solución valorante o titulante o de concentración conocida. Siempre esta solución valorante va colocada en la bureta. Entonces, en la bureta tenemos el hidróxido de sodio. Nuestra muestra es aquella a la que nosotros le queremos determinar la concentración. Nuestra muestra siempre va en el Erlenmeyer. En este caso tenemos el ácido sulfúrico en el Erlenmeyer. Y el otro componente para que se dé la reacción era un indicador. ¿Sí? En este caso podríamos agregar como indicador la fenoftaleína, en donde nosotros veríamos el cambio de coloración en un medio ácido de incoloro, y cuando pasemos a un medio básico o alcalino, es decir, cuando termine la reacción y tengamos el primer exceso de hidróxido de sodio, cambia la tonalidad dependiendo de la concentración de rosa a fucsia. Ese sería el cambio físico que tendría que observar el operador para ver el final de la reacción. Bien, entonces, acá tenemos que agregar los 50,00 mililitros de ácido sulfúrico. Tienen que estar medidos con precisión, por lo tanto lo vamos a hacer con una pipeta volumétrica. De 50 mililitros. Y en la bureta, que es un material volumétrico de elevada precisión y exactitud, va a estar colocado el hidróxido de sodio, y vemos que al finalizar la reacción se gastó un volumen de 42,00 mililitros. Entonces, con estos datos yo tengo el dato del volumen de hidróxido de sodio y la molaridad del hidróxido de sodio. Con estos datos podemos calcular el número de moles de hidróxido de sodio sobre el volumen en litros de la solución era igual a la molaridad. Si de acá despejamos número de moles de hidróxido de sodio, nos va a quedar molaridad por volumen en litros de la solución. Entonces, comenzamos calculando de acuerdo a los datos que nos da nuestro problema. Su molaridad es 0,1500 mol sobre litro. El volumen gastado de hidróxido de sodio son 42,00 mililitros, es decir que tengo que pasarlos a litro, sabiendo que 1000 mililitros son 1 litro, mililitros se nos va con mililitros, litros se nos va con unos litros, y acá nos quedaría el número de moles de hidróxido de sodio que estaría gastándose para esta reacción. Esto nos daría 6,3 por 10 a la menos 3 mol. Por ahora trabajamos acá con los datos que nos da la calculadora y luego vamos a ajustar la cantidad de cifras significativas. Bien, ahora, utilizando la misma relación, pero para el ácido sulfúrico, necesitaría calcular los números de moles de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué tengo en cuenta? La relación de acuerdo a la estequiometría, que
para la cantidad de moles que yo tengo que reaccionar a un dihidróxido de sodio, 6,3 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio, de acuerdo a la estequiometría, 2 moles de hidróxido de sodio reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico. Moles de hidróxido de sodio se van con moles de hidróxido de sodio y esto nos da la cantidad de moles de ácido sulfúrico que reacciona. 6,15 por 10 a la menos 3 moles. Bien. Una vez que tengo los moles, aplico la misma fórmula para calcular la molaridad del ácido sulfúrico. Va a ser igual a el número de moles de ácido sulfúrico sobre el volumen en litros de la solución. Los moles de ácido sulfúrico que reaccionaron son 3,15 por 10 a la menos 3 moles, dividido el volumen en litros. Yo lo tenía expresado en mililitros. Entonces, 1000 mililitros son 1 litro, mililitros con mililitros se van y nos quedaría la molaridad en moles sobre litro del ácido sulfúrico. Si hacemos esta cuenta, nos queda 3,15 por 10 a la menos 3 por 1000 dividido 50. Esto nos da 0,063. Esto es el resultado en la calculadora. Ahora nosotros tenemos que ver esto, analizar de acuerdo a la cantidad de cifras significativas que teníamos como dato. Si nos fijamos, el dato del volumen que teníamos de hidróxido de sodio tiene 4 cifras significativas. La molaridad también tiene 4 cifras significativas y el volumen de ácido sulfúrico también tiene 4 cifras significativas. Por lo tanto, nuestro resultado lo tenemos que indicar con 4 cifras significativas. Si nosotros lo dejamos escrito de esta manera, lo estamos indicando con menor cantidad de cifras significativas, 2. Por lo tanto, estamos indicando un resultado erróneamente. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar con 4 cifras significativas? Este 0 no es significativo porque no está indicando la posición decimal. El 6 es significativo, el 3 es significativo y voy a tener que agregar 2 ceros más para lograr las 4 cifras significativas en el resultado de la molaridad del ácido sulfúrico. Bien. Entonces, seguimos los pasos que nos decía de acuerdo a cómo debíamos resolver el problema. Y llegamos a ese resultado para poder expresar al final correctamente la molaridad del ácido sulfúrico. En cuanto a la valoración ácido-base, habíamos dicho que había otro tipo, potenciométrica, en donde utilizábamos el pHímetro para medir en cada punto de cada agregado de volumen de hidróxido de sodio, en este caso, como vemos en esta curva, el valor correspondiente al pH, y vamos a lograr una curva, como se muestra en este gráfico, al graficar pH medido en función del volumen de hidróxido de sodio agregado en mililitros. Estamos valorando una muestra de ácido acético, un ácido débil. Se obtuvo una curva sigmoide en forma de S, en esta forma, en donde se observan 4 zonas bien diferenciadas. En la primera zona, la zona 1, observamos que a partir de un pH inicial de 2, el pH va aumentando lentamente a medida que agregamos cerca de los 20 mililitros. La zona 2
que está alrededor de entre 20 y los 40 mililitros agregados, vemos que el aumento de pH es un poco mayor que en la zona 1. De repente, cuando superamos los 40 mililitros, cercanos casi, si extrapolamos esta parte de la curva hasta el volumen agregado, cercano próximamente entre los 45 y 50 mililitros, el pH aumenta bruscamente en la zona 3 para luego volver a una zona en donde casi el valor de pH no aumenta, por más que yo siga aumentando, porque estoy aumentando el volumen agregado de hidróxido de sodio hasta los 60 mililitros, pero el pH casi no varía. Este tipo de gráfico se obtiene en esta valoración, en este caso para el ácido acético con hidróxido de sodio, y como es una técnica bastante laboriosa y costosa, porque hay que tener en cuenta que se debe realizar la calibración del pHímetro con los buffer, y el rango de pH está prácticamente entre 0 y 14, va a haber que hacer la calibración en 2 puntos, es decir, con un buffer ácido a pH 7 y con un buffer alcalino. Aumenta también los costos del procedimiento. Únicamente lo vamos a utilizar cuando tengamos que hacer una determinación que nos exija hacerlo con mayor precisión y exactitud. Es el ejemplo para la determinación de constantes de disociación de ácidos y bases débiles, usando los valores de pH medidos y comparándolos con los teóricos. En este caso, la reacción es entre el hidróxido de sodio y el ácido débil. Hay una ionización, obtenemos el catión, el anión y el agua. El agua en contacto con este ácido débil produce la ionización y como hay un equilibrio, porque esta disociación es parcial, se puede plantear la constante de acidez como la concentración de los iones del ácido sobre el ácido sin ionizar. Nuevamente, si aplicamos el operador matemático menos logaritmo, esta ecuación la podemos transformar en el pH va a ser igual al pK, es decir, el menos logaritmo de la constante de acidez, más el logaritmo de la relación de las concentraciones del anión o del ion del ácido, la especie ionizada, sobre el ácido sin ionizar. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Henderson-Bass. Entonces, ¿cómo hacemos para determinarlo? En el laboratorio vamos a ir haciendo el agregado de hidróxido de sodio de volúmenes que vamos a ir registrando, añadido, y al mismo tiempo registrando los valores de pH hasta obtener todos los sectores, los 4 sectores de nuestra curva potenciométrica. Realizamos el gráfico correspondiente con cada valor de pH y cada valor de hidróxido de sodio añadido. En la zona donde estaba el aumento brusco de pH, extrapolamos el valor de esa zona, de ese último valor que aumenta el pH drásticamente, bajamos hasta el eje de las X donde está graficado el volumen añadido, leemos el volumen de equivalencia, que es donde está el punto de equivalencia, que es el punto teórico en donde termina la reacción, distinto al punto final, que es el que nosotros observamos con el cambio físico de un indicador. El volumen de equivalencia lo podemos determinar con el pHímetro, pero no con el indicador ácido-base. Y a partir de que conocemos ese volumen de equivalencia, a la mitad de ese volumen, desde nuestro eje X, subimos, tocamos nuestra curva y leemos en el eje de las Y, donde está graficado el pH, el valor correspondiente del pH y va a ser igual al valor de pK. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque nosotros en ese volumen de equivalencia, estas dos concentraciones son iguales, por lo tanto nos queda el logaritmo de 1, esto se hace 0. En ese punto, en el volumen de equivalencia, el pH es igual al pK.
Entonces, conociendo el valor de pK y sabiendo que es el menos logaritmo de la constante de acidez, despejando vamos a determinar la constante de este ácido débil. Vamos a ver acá, porque generalmente, bueno, tienen inconvenientes en cómo se calcula a partir de ese valor, ¿sí? Entonces, supongamos que, como decíamos ahí, nosotros tenemos nuestra, un poco ahí, el volumen de hidróxido de sodio añadido en mililitros en función del pH. Más o menos yo les voy a dibujar cómo era la formita de la curva. Ahí. Entonces, cuando teníamos este cambio brusco, nosotros extrapolábamos, obviamente un gráfico con regla, nuestro volumen de equivalencia. Supongamos que acá lo leemos y nos da 48 mililitros. A la mitad de este volumen de equivalencia, tocamos nuestra curva y de ahí vamos al valor de pH, que lo leemos en el eje de la C, donde estábamos graficando el pH medido con pHímetro, y en ese punto, si nosotros aplicábamos esta fórmula de Henderson-Hasselbalch, era que el pK más el logaritmo de la especie ionizada sobre la especie sin ionizar, si esto es 1, todo este logaritmo se hace 0, entonces nos queda que el pH es igual al pK. Supongamos que nosotros acá leemos que el pH nos da 4,8. Entonces, nuestro pK nos da 4,8. Sabiendo que el pK es igual al menos logaritmo de la constante de acidez, si nosotros queremos determinar la constante de acidez, tenemos que despejar. Entonces pasamos el menos al otro término. Nos queda el logaritmo de la constante de acidez. Y el logaritmo, como es logaritmo de base decimal, tiene base 10, nos quedaría 10 a la menos pK es igual a la constante de acidez. Entonces, en nuestro caso, si el valor que nosotros leímos del gráfico, ¿sí? Esto hay que hacer el gráfico y sacarlo gráficamente, es menos 4,8, nuestra constante de acidez, si aplicamos 10 elevado a la menos 4,8, esto nos da que nuestra constante de acidez es igual a 1,58 por 10 a la menos 5. Acá tendríamos que ver, bueno, con los valores que nosotros estamos registrando de pH, tenemos dos cifras significativas, los valores que estamos registrando de volumen con 4 cifras significativas, nuestro resultado lo tendríamos que expresar con 2 cifras significativas. Entonces lo redondeamos y nos quedaría 1,6 por 10 a la menos 5. Esto sería para el ácido acético. Entonces tendríamos que buscar, este sería nuestro valor obtenido experimentalmente. Tendríamos que buscar en una tabla el valor de la constante de acidez del ácido acético, comparar y ver qué error tuvimos con la determinación para saber aplicar, digamos, si este método funcionó o no para la determinación de la constante de este ácido débil. Bien, entonces, esto es todo lo que podríamos hacer en el laboratorio en función de una neutralización ácido-base. Puede ser
Ácido fuerte, ácido débil, base débil, ¿sí? En función de eso, bueno, vamos a tener los distintos tipos de reacción. Otro tipo de valoraciones o de volumetrías que podemos tener son las por reacción de precipitación. En este caso va a haber una reacción entre el agente valorante, titulante o de concentración conocida y una muestra, y como resultado de esa reacción se obtiene un precipitado. Por ejemplo, para la determinación de cloruros en el agua potable o en el agua de mar, como cloruro de sodio, se valora con una concentración conocida de una solución de nitrato de plata y se observa un precipitado blanco de cloruro de plata. Y el otro producto es nitrato de sodio que permanece en solución, ¿sí? No precipita. Patrones primarios que se utilizan para estas volumetrías son la plata metálica, nitrato de plata, cloruro de potasio, y como indicadores el cromato de potasio que, ante el primer exceso de nitrato de plata que nosotros agregamos, aparece un precipitado color rojo ladrillo que nos indica por ese cambio físico, la aparición de un precipitado rojo, a diferencia del blanco que íbamos a ver en el seno de reacción, que la reacción terminó y nos indica nuestro punto final para que ya no agreguemos más agente valorante. Otro puede ser el tiocianato de potasio. En este ejemplo vamos a ver la reacción entre el nitrato de bario con el cromato de potasio en solución acuosa, donde nos dice que se forma un precipitado amarillo de cromato de bario, ya nos está indicando quién precipita, y nos pide que calculemos la masa de cromato de bario que se forma por reacción de 3,50 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de bario sólido al disolverse en 265 mililitros de una solución 0,0100 molar de cromato de potasio. Entonces, lo primero que vimos es que teníamos que plantear la reacción, balancearla, en este caso con colocar un 2 delante del nitrato de potasio queda balanceada, y nos indica que por cada mol de nitrato de bario que reacciona, reacciona también un mol de cromato de potasio. En este caso observen que los datos que tenemos son de ambos reactivos, nos indica la cantidad de moles y volumen de nitrato de bario, es decir que podría calcular su molaridad, y la molaridad también del cromato de potasio. Entonces, de ambos podría tener los moles. Entonces, en este caso, al tener los datos de ambos reactivos, tengo que plantear cuál sería el reactivo limitante, es decir, que va a limitar la cantidad de producto que se forma en esta reacción. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, para este caso, a partir de la reacción balanceada, que la teníamos ahí escrita, era nitrato de bario más cromato de potasio, se formaba un precipitado amarillo de cromato de bario, precipitado siempre se indica con la flechita para abajo, y para balancear 2 de nitrato de potasio. Entonces nos decía que habíamos puesto a reaccionar 3,5 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de bario con una solución que era 0,0100 molar de cromato de potasio y eran 265 mililitros, ¿sí? Estos moles se van a disolver también en este volumen, ¿sí? Y acá tengo la molaridad del cromato de potasio y su volumen, es decir que con estos datos yo puedo calcular el número de moles de cromato de potasio que reacciona. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos su molaridad, 0,0100 mol sobre litro, por
el volumen lo tengo en mililitros, entonces voy a tener que cambiar las unidades, teniendo en cuenta que 1000 mililitros son 1 litro, mililitros se nos va con mililitros, litro se nos va con litro, y esto nos daría la cantidad de moles que reaccionan de cromato de potasio. Entonces, si hacemos esta cuenta, nos daría 0,0265 moles de cromato de potasio. Usamos todo el valor como nos da tal cual en la calculadora y después ajustamos las cifras significativas en el resultado final. Entonces, acá tengo que plantear la determinación del reactivo limitante. ¿Por qué? Porque tengo los moles de nitrato de bario y también tengo los moles de cromato de potasio. Entonces, no sé cuál es el reactivo limitante que es el que va a limitar la cantidad de gramos que se forman de nuestro precipitado amarillo de cromato de bario, que es lo que nos pregunta el problema. ¿Cómo hacíamos para determinar el reactivo limitante? En este caso es bastante sencillo porque tenemos la relación estequiométrica entre reactivos. Dice que por cada mol de nitrato de bario que reacciona, lo hace con un mol de cromato de potasio. Es decir que nuestra relación es 1 a 1. La relación que nosotros pusimos a reaccionar en este experimento, teniendo en cuenta la misma proporción, colocamos 3,5 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de bario por cada 0,0265 moles de cromato de potasio. Si nosotros hacemos esta cuenta, nos da, igual de la comparación por ahí nos podemos dar cuenta sin necesidad de hacer la cuenta, esta relación nos da 0,13, vamos a copiar todos los decimales, 20, 75, 4, 71, con respecto a 1. Si nuestra relación tiene que ser 1 a 1, como vemos, tenemos menor cantidad de nitrato de bario, por lo tanto, este va a ser nuestro reactivo limitante. Va a ser el que va a limitar la cantidad que se va a formar de nuestro producto de interés, que en este caso era el cromato de bario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos resta determinar para llegar a los gramos de cromato de bario que se forman? Colocamos el dato de nuestro reactivo limitante, 3,5 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de bario. De acuerdo a la estequiometría de la reacción, tenemos que relacionar nitrato de bario con cromato de bario. Por cada mol que reacciona de nitrato de bario, se forma un mol de nuestro precipitado amarillo de cromato de bario. Entonces, mol de nitrato de bario se va con mol de nitrato de bario y nos quedan moles. Finalmente, para poder obtener los gramos, tenemos que trabajar con la masa molar del cromato de bario. Se lo dejo a ustedes de tarea para que hagan el cálculo. Por cada mol de cromato de bario tenemos la masa molar. Entonces ya moles se nos van con moles y el resultado nos va a quedar en gramos de cromato de bario, que era nuestro precipitado amarillo que nos interesaba saber cuánto se formaba. ¿Sí? Nuevamente, o sea, el procedimiento es prácticamente siempre el mismo. La reacción balanceada, el análisis de los datos que tenemos inicialmente. Acá fíjense que tenemos 2 cifras significativas, acá tenemos 3 cifras significativas, acá 3 cifras significativas, es decir que nuestro resultado lo tendríamos que tener con 2 cifras significativas. Y al final aplicar el redondeo y expresar el resultado con la cantidad de cifras significativas adecuadas.
Eso en cuanto a ese tipo de reacciones. El otro tipo de reacciones o de volumetría son las de redox o oxidorreducción, en donde ocurre simultáneamente una reacción de oxidación y otra de reducción. Según el agente valorante, se dividen en reacciones donde hay un agente valorante oxidante, donde interviene el permanganato, el dicromato, las iodometrías, las iodoatometrías, o agentes valorantes reductores como son las del tiosulfato o las del oxalato de potasio. Nosotros, bueno, en este año solamente nos vamos a quedar por un tema de tiempo con las reacciones de neutralización ácido-base con indicador. Y si nos da el tiempo, de acuerdo al recuperatorio de los trabajos prácticos, puede ser que alcancemos a hacer la de potenciometría. En este ejemplo vamos a ver cómo calcular preparando una solución teniendo en cuenta una reacción redox en donde se observa en el equipito que tenemos armado que se valoraron 10,0 mililitros de una solución de agua oxigenada comercial, se llevó hasta 100 mililitros con agua destilada, de esta se tomaron 20,0 mililitros de esta dilución, se añadieron 10,0 mililitros de ácido sulfúrico para dar el medio de reacción, o sea que solamente nos interesa para eso, y se procede a valorar con permanganato de potasio 0,100 molar y se gastaron 7,10, 7,20 y 7,10 mililitros. Siempre las determinaciones se hacen por lo menos por duplicado, es decir, que se hace 2 veces y se lee 2 veces el volumen gastado del agente valorante, y si no hay mucha dispersión entre los datos, es decir, no hay mucha diferencia entre los volúmenes gastados, se hace un promedio. Y con eso es que se trabaja para hacer los cálculos. Entonces, en este caso nos pregunta, ¿cuál va a ser la concentración del agua oxigenada considerando la dilución? Y calcular la concentración del agua oxigenada también en gramos de agua oxigenada por el litro en solución de agua oxigenada. Entonces acá vemos el equipo empleado, una bureta, de este color es el permanganato de potasio de color violeta, con el doble soporte Fisher se sostiene la bureta, con un pie universal y en el Erlenmeyer la muestra de agua oxigenada, la dilución, con el ácido sulfúrico para proporcionar el medio ácido, y al finalizar la reacción observaríamos un tenue color rosa, indica el exceso en gotas de permanganato. Entonces, primero escribiríamos la reacción que ocurre entre el permanganato, que es un agente oxidante, el agua oxigenada, el medio ácido proporcionado por el ácido sulfúrico. Acá no agregamos indicador porque la coloración que tiene el permanganato es muy intensa, de color violeta, y cuando termina la reacción se transforma en manganeso más 2, que es transparente. Entonces este cambio físico de violeta a transparente nos permite ver el final de la reacción y nos sirve como autoindicador. El agua oxigenada se oxida a oxígeno gaseoso. Entonces, ¿cómo consideramos? Primero, como decíamos, el promedio del volumen gastado de permanganato de potasio, 3 volúmenes, hacemos la sumatoria, dividimos en 3, obtenemos el volumen promedio de 7,15 mililitros, con la concentración, la molaridad y el volumen, haciendo el cambio de unidades, obtenemos los moles de permanganato de potasio gastados. Teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción, calculamos que por cada 2 moles de permanganato reaccionan 5 moles de agua oxigenada, los moles de agua oxigenada que reaccionaron. La molaridad de la dilución la vamos a obtener con los moles que reaccionaron dividido el volumen que habíamos tomado de 20 mililitros de esa dilución. Calculamos la molaridad de la dilución y luego, considerando que teníamos una dilución de 10 mililitros de una solución concentrada, con la molaridad de la dilución y los 100 mililitros que habíamos preparado,
obtenemos la molaridad del agua oxigenada concentrada. Como todos los datos originales del problema tenían 3 cifras significativas, nuestra concentración queda con 3 cifras significativas. Luego nos pedía la concentración en gramos por litro. A partir de nuestra concentración en moles por litro, con todos los decimales que nos había dado la cuenta, teniendo en cuenta que cada mol de agua oxigenada son 34,02 gramos de agua oxigenada, expresamos nuestra concentración en gramos por litro. También expresando el resultado correctamente con 3 cifras significativas. Y el último tipo de volumetría son la formación de complejos o complejometría. Este tipo de reacciones las van a ver en química analítica. El ejemplo más común es la determinación de dureza del agua por la presencia de sales de calcio y magnesio, utilizando un agente complejante que es el ETA, el ácido etilendiamino tetracético, y nos permite determinar el contenido de calcio y magnesio de muestras de agua, ¿sí? Sobre todo para determinar la dureza de aguas potables. Bien. Con esto terminamos la clase de volumetrías técnicas analíticas sencillas. En el aula, en el campus, tienen un seminario de repaso de ácido base y de técnicas analíticas sencillas que pueden realizar para practicar, nos entrega. Y bueno, cualquier duda quedamos a disposición para que consulten en la resolución de esos problemas.